idea de biorefinería, ¿no? viene derivada de las refinerías, ¿no? de petróleo. O sea, son industrias en las que con diferentes operaciones unitarias tú vas fraccionando y sacando diferentes productos, ¿no? Entonces, ese concepto se llevó a la biomasa, está el concepto de biorefinerías de biomasa, y nosotros lo hemos llevado un poquito, o sea, más allá en las biorefinerías de biogás o biorefinerías incluso de digestión anaerobia. O sea, una planta de digestión anaerobia que diseñada para tratar residuos y disminuir el volumen de residuos genera una emisión gaseosa que puede valorizarse tanto el dióxido de carbono como el metano, empleando biotecnologías. Incluso el CO2 y el metano pueden valorizarse empleando tecnologías catalíticas, ¿no? químicas. Y luego la fracción líquida también contiene nitrógeno, fósforo, que pueden convertirse en fertilizantes o en bioestimulantes. Al final es un concepto de generar diferentes productos a partir de una materia heterogénea. En este caso se utilizan tecnologías sostenibles, ¿no? basadas en la naturaleza, como es la digestión anaerobia o la fermentación de gas o el crecimiento de las microalgas. Sí, es una tecnología que hemos ido desarrollando, ¿no? Escalando, o sea, haciendo cada vez sistemas más grandes, cada vez más cercanos a la realidad. El último desarrollo lo hicimos en una granja en Soria, ¿vale? En una granja de porcino, en el que los purines de porcino se trataban mediante digestión aerobia, se producía biogás. El biogás se purificaba en un sistema de 1.500 metros cuadrados, o sea, ya es un sistema piloto grande, y ese biometano que se producía se comprimía y se alimentaba en tractores, o sea, que se pueden emplear, se utilizan de hecho para realizar la faena en el campo. Al final le ofreces al ganadero o al agricultor un combustible barato que se produce en tu propia granja, en lugar de tener que comprar combustible. Entonces, es una tecnología que a día de hoy estaría casi lista para el siguiente paso, que es el escalado industrial. Y además son tecnologías sencillas, ¿no? La agricultura se basa en utilizar agua, nutrientes para producir biomasa, y en este caso es exactamente lo mismo. Tenemos la luz solar, que también lo utilizan los cultivos, los nutrientes que vienen de los purines y el dióxido de carbono que viene del biogás. Es una tecnología que incluso, ¿sabes?, un agricultor simplemente, ¿sabes?, le costaría muy poquito, por ejemplo, el aprender a operar un fotobioreactor, porque es muy similar al cultivo en un campo. Al final, una planta de biometano no es muy diferente a una planta depuradora o a una planta de tratamiento de residuos que llevan con nosotros decenas de años. O sea, hay dos estrategias. Una es prevenir la emisión, ¿vale? Y eso se hace, o sea, mediante cubiertas. Al final existe tecnología para prevenir la emisión, que es principalmente cubiertas que previenen la emisión incontrolada. Sistemas de vacío también, o sea, las plantas pueden operar con un sistema de extracción de forma que no se libera, y luego existen tecnologías de tratamiento. Y esas tecnologías de tratamiento hay sistemas físico-químicos, sistemas biológicos que son muy baratos, y al final tú el olor que puedes generar lo tratas en la misma planta y fuera de la valla ahí no existe una huella, o sea, no existen molestias por olores. De hecho, vi un estudio de un colega de una empresa que es Olora et al, en el que ha demostrado que él ha realizado dos escenarios. Uno es el estado de la zona en cuanto a huella odorífera antes de la planta de biogás y después. Y ya se ha visto que la planta de biogás reduce el olor. Porque de otra forma tú tienes fuentes de emisión difusas, incontroladas, de las balsas, de las granjas, y cuando tú tienes todo centralizado en un sitio y con un sistema de tratamiento y de contención, al final en el área la contaminación por olores es mucho menor que en el escenario. O sea, allí es bastante lógico. El que al final centralizar y disponer de tecnologías de captura y tratamiento es mucho mejor que tener fuentes de olor incontroladas antes de la planta de tratamiento. La tecnología existe. Sí, la tecnología, y para eso, tanto para digestión aerobia como para control de olores, si la administración lo requiere, las tecnologías existen. O sea, los vecinos no deberían preocuparse si la planta se ha construido, con sistemas de contención, extracción y tratamiento, y si esos sistemas se operan de forma eficiente. Sí, al final el residuo generalmente se aprovechaba para obtener energía eléctrica o calor en planta, ¿no? Era un aprovechamiento muy limitado.
La fracción líquida normalmente se trataba metiendo energía, se destruían los nutrientes, y la fracción sólida se llevaba a vertedero como rechazo. Al final, las tecnologías eran unas tecnologías que siguen implementadas basadas en destrucción y minimización de la contaminación. Y sin embargo, ahora lo que se tiende es a maximizar el aprovechamiento. O sea, ya se tiende a no solamente utilizar el metano para generar calor y electricidad, que muchas veces la electricidad es más barata generarla poniendo placas solares en la planta que quemando el biogás. Y la idea es utilizar el metano, ¿sabes?, para obtener productos que tengan más valor que el que tiene la electricidad. Y los nutrientes, en lugar de gastarte ¿sabes?, miles de euros cada mes en destruir los nutrientes, en precipitar el fósforo, ¿sabes?, en desnitrificar o realizar tratamientos por membranas para el digestato, lo que puedes hacer es recuperar el nitrógeno y el fósforo con biotecnologías, producir bioestimulantes que luego devuelves al campo, que genera los alimentos que vuelven a la ciudad o que están... O sea que al final puedes hacer, ¿sabes?, dependiendo de la tecnología que implementes, puedes valorizar en lugar de destruir. Sí, ahora mismo tecnologías para purificar el biogás al biometano existen. O sea, hubo mucha adaptación del mundo petroquímico, de las refinerías, que hacen que se genere biometano de alta calidad. Son tecnologías robustas para un rango para todo tipo de rangos de flujos de biogás. La investigación ahora mismo se está centrando en sustituir esas tecnologías ya comerciales, ya físico-químicas, por biotecnologías que aprovechen también el CO2 y de forma que valoricen ese CO2, que normalmente es el 50% de la masa del biogás. O sea, existe ahora mismo mucho campo para investigar y para crear procesos en laboratorio, pero también para escalarlos y validarlos antes de llegar a la escala comercial, ¿no? Son beneficios ambientales y beneficios económicos, ¿no? O sea, si a un granjero le llevas el purín, le quitas una carga de trabajo, ¿no? Le quitas una carga de combustible que tiene que gastar para echar en el campo, y muchas veces él puede no tener suficiente campo. Pero al final hay ventajas económicas, ¿vale? Y luego ventajas ambientales, la centralización de los recursos, el manejo por profesionales, te da más garantía de que no se van a contaminar los suelos, de que no va a haber episodios de contaminación odorífera. Al final, ¿sabes?, la economía de escala en ese tipo y la profesionalidad en el tratamiento cuenta mucho. O sea, yo entiendo que a un granjero que tiene, ¿sabes?, que es ganadero, granjero y que tiene, ¿sabes?, que su especialización está en ese campo y ya tiene bastante trabajo, ¿sabes?, el hacerle operador de una planta de tratamiento, ¿sabes?, es complicado. En cambio, si se externaliza ese servicio, si a él no le cuesta y aparte le puede tener un retorno, pues en principio son ventajas económicas, pero también ventajas ambientales por ese tratamiento centralizado y profesional. Al final, digamos que nosotros venimos en el Instituto de Procesos Sostenibles, continuamos, ¿no? Continuamos líneas de investigación, y creo que en todo el mundo y en toda España en la ingeniería ambiental se pasó de destruir la contaminación para prevenir daños en el medio ambiente, en el ser humano, y en el momento en el que nos estamos dando cuenta de que los recursos son limitados y de que aprovechar los recursos puede ser más barato y a largo plazo económicamente rentable porque te da autonomía en muchos aspectos, al final tus esfuerzos investigadores tienen que irse a intentar recuperar aquello que está en los residuos, que tiene valor, porque no tiene sentido el modelo lineal en el que tú importas comida, importas productos energéticos, los destruyes, generas contaminación, tienes que gastar energía en tratar la contaminación. Es mucho más sencillo tus recursos recuperarlos, no tienes que comprar o tienes que comprar mucho menos. Muchas veces el tratamiento cuesta lo mismo que la valorización, generas empleo local, ¿sabes? Al final hay muchas ventajas de cambiar ese modelo lineal a un modelo circular. Todavía hay bastantes limitantes, ¿no? Aceptación del público, la gente tiene que entender que hay tecnología, que son seguros, y que la idea de residuo no tiene que estar asociada a algo malo si los procedimientos y las tecnologías son seguras y el producto está demostrado que es seguro.
son muchas líneas, no hay una solución única, pero sí que las líneas destinadas a valorizar el CO2, sobre todo a hacer seguro el digestato y recuperar, yo creo que son las líneas, sobre todo una gestión y una valorización del digestato que lo haga seguro, eso es lo que va a impulsar el sector. Ahora mismo el cuello de botella está en los digestatos. Yo creo que está bastante claro, pero es que son múltiples, ¿no? La generación de un gas renovable, la prevención de las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de biofertilizantes, sustitutos no sé, la verdad es que estando en digamos, en el mundo de la investigación, me es difícil, ¿sabes?, pensar o responder a la pregunta de qué es lo que se ignora, porque, ¿sabes?, al final hay tres grandes ventajas en prevención y en generación de diferentes bioproductos que no sé si la gente lo tiene claro o no. Sí, o sea, hay países ya que, ¿sabes?, que empezaron ¿sabes?, en generación de biogás hace décadas, ¿no? Alemania tiene más de 10.000 plantas, ellos apostaron por el biogás, ¿sabes? Francia en los últimos años ha hecho una apuesta muy importante de país, ¿no?, para garantizar un mayor suministro de gas renovable. Dinamarca también, Suecia, o sea, tienen niveles de autosuficiencia del 25-30% del gas consumido viene del biometano. O sea, hay países desarrollados, ¿sabes?, en el que la gente, ¿sabes?, es relativamente razonable y, ¿sabes?, incluso dentro del sector rural ven las plantas de biogás como una solución a sus problemas y como una mejora en los rendimientos económicos de sus actividades. O sea, es una buena pregunta, yo casi quedaría en el medio, ¿no? Al final la economía de escala define la rentabilidad de la planta, sobre todo en upgrading de biogás a partir de 500 metros cúbicos hora, que es una planta mediana, ya empieza a ser, ¿sabes?, los costes de producción de biometano empiezan a ser bajos. Generación de plantas pequeñas conllevaría quizás la necesidad de ineficiencia en el uso de recursos. Plantas muy grandes, muy grandes, igual el problema que conlleva es de gestión del digestato, ¿no? ¿Sabes?, de ser capaz depende para qué se use, si tienes que distribuirlo no hay suficiente. O sea, al final un punto intermedio de planta que garantice la viabilidad económica, ¿sabes?, sin generar, ¿sabes?, pues muchas veces ¿sabes?, sí, cantidades de digestatos enormes o flujos de residuos que la gente tiene bastante miedo a eso, ¿no? O sea, al final plantas medias que garanticen la rentabilidad quizás es la solución más razonable. ¿Sabes? Lo único que les diría es que lean un poquito de literatura, ¿sabes?, que dejen de leer quizás memes o fotos simples que se envían a través de WhatsApp, ¿sabes?, una versión distorsionada, y que lean, ¿sabes?, pues literatura científica o literatura técnica, que vean, ¿sabes?, que es una realidad en muchos países que quizás en algunas cosas consideras muy desarrollado y ¿sabes?, crees en lo que hacen y en esos países siguen haciendo como en Alemania, en Dinamarca, en Suecia, ¿no? O sea, son tecnológicamente desarrollados, son sociedades civilizadas y, ¿sabes?, y no han tenido ningún miedo porque la tecnología existe y es capaz de garantizar la actividad del tratamiento de residuos, la producción de biometano y la protección del medio ambiente y de la salud de las poblaciones que están al lado de la planta. O sea, leer es como muchas otras, para muchos otros males de esta sociedad, leer ayuda bastante. Y leer además, ¿sabes?, de contenido generado por expertos en la temática.